Listo. Creo que estamos. Hola, Cris. Hola, hola, buenos días. Estoy con mascarilla porque estoy en el trabajo, pero qué gusto también verles. Que esté muy bien. Qué fidelidad la tuya, Cris. Genial que hayas podido conectarte. Bienvenida. Sí, aquí estamos. Súper, súper. Ya vamos a empezar. Así que bueno, quisiera que me acompañen en una oración, por favor, para poder empezar. Amado Dios, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por la vida que nos regalas, por la salud, por el trabajo, por la provisión, mi Dios. Queremos honrar tu nombre sabiendo y reconociendo, Señor, que eres tú quien lo sustenta todo, mi Dios. Eres tú quien nos da la vida, eres tú quien nos da la provisión. Y también eres tú, Señor, quien nos da la oportunidad de prepararnos, de analizar nuestro entorno, de analizar nuestra vida y estás siempre buscando llevarnos a un nuevo nivel, Señor. Te agradecemos, Dios Todopoderoso. Depositamos, Señor, este tiempo en tus manos, que tú nos sigas hablando, nos sigas desafiando, Señor, y que nos sigas transformando, mi Dios. Bendigo cada vida, cada amigo, cada amiga que se ha conectado, Padre, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. A ver, déjenme añadir gente que está por aquí. Ya, listos. Hola, Steffi. Van apareciendo sus Buen día. caritas por ahí. Listos. Bueno, el día de hoy, queridos amigos, amigas, tenemos un tiempo, se podría decir la continuación de nuestro taller número 2. Y pues la verdad es que estamos muy emocionados de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ronnie y el día de hoy voy a ser quien comparta el taller de hoy. Y el tema de hoy es identificación de las problemáticas particulares, eclesiales y sociales, en donde nos encontramos como iglesia, como ministerio o personalmente, y una visión introspectiva, más o menos, dónde deberíamos estar, ¿no? Entonces, me alegra mucho el poder verles. Siempre les vamos a invitar a que prendan sus cámaras en lo posible. Y si es que tienen sus Biblias, quisiera que también abramos la Biblia. Les quiero comentar una parte que me encanta de los evangelios, sobre todo el de Mateo. Y con esto quiero iniciar, y es el capítulo 16 de Mateo. Y bueno, si es que lo tienen, lo pueden leer ahí, pero yo les quiero más o menos contextualizar. Está hablando Jesús y los fariseos y los saduceos. Entonces siempre había una complicación entre ellos, ¿no? Siempre tenían ciertos comentarios y le hacían ciertas preguntas. Y justamente en esa ocasión le están pidiendo una señal del cielo. Los fariseos y los saduceos le piden una señal del cielo a Jesús. Y es interesante la respuesta de Jesús, porque Jesús lo que dice prácticamente es, entre todo lo que les dice, el resumen es, bueno, ustedes cuando miran al cielo pueden identificar si va a llover o va a hacer sol. Y eso nos pasa inclusive a nosotros, ¿no? O sea, las mamás sobre todo dicen, miran al cielo y no, hoy día no es día de sacar la ropa porque hoy día va a llover. O mira al cielo y dice, ay, no, esto es sol de aguas, ¿no? Y bueno, no saquemos la ropa. O tienes 5 minutos para sacar y 1 hora para que se seque y lo vuelves a meter. Entonces, esta capacidad que tenemos de interpretar si va a llover o no, para Jesús era era la respuesta correcta y necesaria para los fariseos y los saduceos. Les dice, ustedes pueden reconocer las señales, si va a llover, si va a hacer sol, pero son incapaces de reconocer las señales de los tiempos. Es decir, en qué punto de la vida estamos, en qué punto están ustedes mismos de su vida. Son incapaces de reconocer lo que está sucediendo a su alrededor y darle el verdadero significado.
¿Cómo pueden ser capaces? Y bueno, él les habla un poquito fuerte, ¿no? En la Biblia, la Reina Valera dice que está ahí, les dice hipócritas, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden y darse cuenta de cosas tan simples como eso, pero no analizar o profundizar o hacer una introspección y mirar lo que les está sucediendo a ustedes como personas y a ustedes como comunidad, a ustedes como judíos en ese caso, ¿no? Entonces, partiendo de este razonamiento, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes son capaces de reconocer las señales de los tiempos? ¿Son capaces de analizar en dónde están situados? Si es que la realidad suya, su realidad particular está bien, está mal. Sí quisiera que pongan una manito, un like, si es que lo pueden hacer, o una carita triste si es que no lo pueden hacer, para tener un poquito de feedback, ¿ya? ¿Ustedes creen que están en la capacidad de analizar su realidad? ¿Qué dicen? A ver, pongan manitos, ¿sí o no? ¿Creen que sí pueden o creen que no pueden? ¿O ya lo han hecho? La Steffi dice que sí. Muy bien, Steffi. Cris también. Gaby dice más o menos. Emma dice que sí. Majo dice que sí. Muy bien. Osvaldo dice que sí. Si Osvaldo dice que no, entonces ya fracasamos. Entonces, Dani dice que sí también. Es importante que podamos realmente hacer este autoanálisis y de esto justamente se trata el punto A, ¿no? El entender en dónde estoy situado. Y a veces es algo paradójico esto, porque podemos decir, a veces se nos hace un poco más sencillo analizar la vida de los otros y no analizar la nuestra. Es más fácil ver las señales de los tiempos, como dice la Biblia, para las otras iglesias, para las otras comunidades, para las otras ciudades, y no tanto para nosotros mismos. A veces entendemos perfectamente los problemas familiares de nuestro vecino, de nuestro primo, de nuestro sobrino, pero nuestros problemas familiares no los entendemos. A veces entendemos perfectamente los problemas ministeriales de nuestro amigo, de nuestra amiga, si digamos, porque en el registro les habíamos pedido si es que están sirviendo. Entonces, muchos de ustedes sirven en jóvenes, ¿no? Y niños, esa era la tendencia, jóvenes y niños. Entonces, a veces estamos muy pendientes del ministerio de la alabanza, que el ministerio de los sugieres, que la predicación tal, que la predicación cual. Y nuestra introspección, nuestro análisis de nuestro propio ministerio, de nuestra propia responsabilidad, no la hacemos con la misma sensibilidad con la que analizamos las otras vidas, los otros ministerios, los otros hogares, los otros matrimonios. Entonces a veces es paradójico, ¿no? Porque reconocer las señales de los tiempos ahora en este momento de nuestras vidas realmente es vital, ¿no? Y justamente de eso habla el punto A, los porqués. Puedo decir lo mismo de mí, o sea, estoy totalmente convencido de en dónde estoy, de por qué estoy aquí, de por qué decidí estudiar tal cosa, por qué decidí estar en el tal ministerio, por qué decidí mudarme a cierta ciudad, por qué decidí hacer o no hacer ciertas cosas. Entonces, hablamos de los porqués, ¿no? Y quiero que ustedes pongan su manito arriba si es que pudieron ver el video de Simon Sinek. ¿Quiénes lo pudieron ver? Pongan su manito un ok. Bueno, tenemos 2, 3. ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Muy bueno. Y él tiene muchos videos, ¿no? Realmente sí, en redes sociales se viralizan algunas cosas que él ha dicho, ¿no? Y Simon justamente hablaba del por qué las empresas, o de más o menos cómo las empresas buscan hacer sus campañas de marketing. Y me encantó de las cosas que él dice, me encantaron muchas frases. Y una de estas es que las empresas o las personas en general, o los ministerios, si podríamos decirlo inclusive, los líderes, atraen a las personas que creen lo que uno cree, ¿no es cierto? Atraemos a las personas que creen lo que uno cree, es decir,
prácticamente vendemos una ideología, vendemos un sentimiento, vendemos una causa, dice él, no un propósito. Lo que compartimos es una creencia. Y cuando encontramos y compaginamos con gente que tiene esa misma visión, es que nos vamos enganchando. Y yo les quiero contar una historia un poco, no sé si decirlo, algo que realmente a mí como persona me desafió mucho. Este taller se da o llega a ser realidad por justamente la capacidad que tenemos de atraer a las personas que tienen nuestra misma creencia, nuestra misma visión, nuestra misma causa, nuestro mismo propósito. Y, por ejemplo, Teo Club es una iniciativa que lleva muchos años gestándose, muchos años gestándose. Es una idea que con el pasar del tiempo ha venido tomando forma. Y yo decía, bueno, autoanalizándome en qué punto de la vida, pues, Teo se convirtió en lo que es. Primero eran charlas, luego era evangelismo, luego era un poco de capacitación. Bueno, ahora prácticamente es una red, pero Teo tomó el impulso que le faltaba, por así decirlo, justamente el año anterior, cuando estábamos en el auge de la pandemia, había un sentir en mi vida que prácticamente era una inconformidad. O sea, creo que esa es la palabra que mejor lo define, es una inconformidad. Y llegó Semana Santa. Y cuando llega Semana Santa, pues todas las iglesias empezaron a hablar sobre, hacer publicidad, mejor dicho, sobre lo que es las 7 palabras, los cultos de las 7 palabras, que qué vamos a hacer en la Semana Santa, y pues vamos a predicar las 7 palabras. Pues llegó a un punto en mi WhatsApp y en mi Facebook en la que todo el mundo estaba anunciando las 7 palabras. Todo el mundo, todas las iglesias de Quito estaban anunciando las 7 palabras y que tal predicador iba a decir la palabra número 1 y que tal predicador la otra 2, la 3, la 4 y así muchísimas. Y probablemente eso pasó inclusive en sus iglesias. Pero cuando yo decía, Dios mío, no puede ser que esto sea, que todo el mundo vaya a hacer lo mismo. Todo el mundo va a predicar las 7 palabras. Y en mi pensamiento decía, bueno, pero el año pasado también pasó lo mismo. El año pasado también predicamos las 7 palabras. Y el pasado también predicamos las 7 palabras. Y regresé así 15 años desde que soy cristiano y todos los años hemos predicado las 7 palabras. No sé si es que en sus iglesias pasa lo mismo, pero esa era mi realidad. Mi realidad era que todos los años se predicaba las 7 palabras. Y yo me sentí mal realmente. Dije, no, algo anda mal aquí. Esto no puede ser. Porque me pareció infructuoso predicar las 7 palabras. Y decía, no puede ser que solo prediquemos las 7 palabras y esto, ¿de qué le sirve a la gente? ¿No? Ese fue mi pensamiento inicial. ¿Para qué predicamos las 7 palabras? Estamos en pandemia y hay mucha necesidad y conectarse al Zoom me parecía insuficiente. No digo que sea malo, sino que me parecía insuficiente en el contexto, justamente analizando estas señales de los tiempos. Entonces me puse a orar por la frustración, le decía, Señor, bueno, ¿qué hago con esto? Y entre todo ese razonamiento y ese tiempo de oración que tuve, me salió la respuesta de parte de Dios, que estoy seguro que fue la respuesta. Y era, bueno, analiza las 7 palabras y léelas otra vez y vamos a ver qué dice. Entonces empecé, palabra número 1. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo decía, bueno, Padre, perdón, ¿qué hago al respecto? O sea, ¿qué me dice esta palabra? Como que para que se pueda aplicar a la vida de la gente o a mi sociedad o a mi familia inclusive. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dije, bueno, entonces, si Jesús quiere que la gente sea perdonada porque tal vez tiene ignorancia en el sentido de que no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo llegar a Dios. Entonces, bueno, hagamos una salida evangelística en la que a la gente se le diga aquello que no sabe.
no saben lo que hacen, dice la Biblia. Entonces, bueno, vamos a salir a predicarles de Jesús ya, un punto básico. Pero bueno, predicarle a la gente de fuera como que decían, no, es incompleto igual. Entonces, llevémosles unos kits de alimentos, llevémosles un refresco, un sándwich, una gaseosa, algo y salgamos, evangelicemos a aquellos que la Biblia dice que no saben lo que hacen. Muy bien. Punto uno, ya, palabra uno, cubierta. Palabra dos, dice, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Está hablando Jesús y el ladrón bueno, entre comillas, ¿no? El ladrón arrepentido. Yo digo, hoy te aseguro, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto en medio de la sociedad? Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces dije, voy a hacer un día de ayuno y intercesión por nuestros familiares que aún no se han convertido. Entonces convoqué a la gente para que nos unamos en un tiempo de oración para interceder por aquellos que no se han convertido, para que puedan estar un día conmigo en el paraíso. Decía, ¿cómo voy a estar yo solo en el paraíso? Imagínate, entonces, mi familia, mis amigos, mis primos, mi mamá. Entonces digo, bueno, si Dios le prometió, entonces voy a acercar ese evangelio. Otra, decía, la otra palabra dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y hijo, aquí tienes a tu madre, le dice Jesús a Juan y a María, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Dice que, bueno, vamos a hacer un tiempo de reconciliación familiar, ¿no? Si ahí está tu hijo y ahí está tu madre, entonces yo digo, bueno, hay muchas relaciones madre-hijo que no están funcionando, que están enojadas, que están resentidas, entonces vamos a hacer un tiempo de intervención espiritual, ¿no? Un tiempo de reconciliación familiar para las familias que están justamente separadas. Ahí está, viven en la misma casa los hijos y los padres, pero no se hablan, no se llevan. Muy bien. Vamos, número dos, la quinta palabra, concluir. Había otra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa es una de las más conocidas. Y ahora digo, ¿qué hago con esto? Esto tampoco, no sé, no entiendo. Entonces le decía al Señor, ¿qué hago con esto? Y me dice, en la oración el Espíritu me dice, bueno, visita un orfanato, dice. Hay un clamor, ¿no? De un hijo que se siente abandonado por su padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ok, hay un montón de niños en orfanatos que han sido abandonados, que están clamando en silencio, llorando, sin padres, sin protección. Entonces, ok, vamos a ir a un orfanato a visitar, a llevar una ofrenda, a hacer alguna actividad con niños. Otra palabra dice, tengo sed. ¿No? Y eso es fácil, ¿no? Bueno, tengo sed, ¿qué podemos hacer? Hagamos algo que solucione esa necesidad. Entonces vamos a evangelizar a niños, salimos a entregar kits justamente de alimentos, ¿no? A niños y a personas que estaban en la calle, que pasan los niños día y noche comiendo sol en las esquinas, sobre todo niños venezolanos o niños ecuatorianos indígenas en las esquinas, están día y noche ahí jugando en el parterre cuando sus padres piden caridad o venden algún artículo. Y bueno, ellos tienen sed, obviamente, entonces vamos a darles a ellos, vamos a hacer algo por eso, que esa palabra se haga una solución, no sea una exposición, sino que se transforme en una solución. Hay otro, por ejemplo, dice, todo está cumplido, es la palabra última de Jesús, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿De qué nos sirve ahora? Entonces vamos a hacer un culto de celebración al aire libre, de que está cumplido, de que la obra de Jesús está cumplida. Vamos a hacer un culto de exaltación en el parque, con música, con alabanza, con juegos, para que la gente vea, está cumplido, realmente está cumplido. Si está cumplido, celebremos. Ese era mi razonamiento. Si está cumplido, celebremos. Y así las 7 palabras tomaron un sentido práctico en mi vida, un sentido en el que a mí me hacía más lógica, me hacía sentido el que yo lea las 7 palabras de Jesús y pueda transformarlo en 7 acciones productivas para la sociedad, positivas. Entonces, cuando Teo Club toma ese impulso, sucede algo que me cambió realmente la vida. Y en una de esas salidas, llovía torrencialmente. Llovía como ustedes no tienen idea. O sea, fue una lluvia que parecía señal del cielo. No, váyanse a sus casas porque aquí no hay chances. Llovía y llovía y llovía. Y nosotros no habíamos salido con la provisión de lluvia, paragüitas. Nada, salimos así. Habíamos llevado sándwiches, habíamos llevado chocolate, jugo. Y estábamos parados en una esquina, en la esquina de una calle. Llovía tanto, amigos, que en serio
tuvimos que suspender todo y estábamos paraditos ahí junto a otras personas y entonces las personas que se metían al techo donde nosotros estábamos, ahí, bueno, les evangelizábamos, les hablábamos de Jesús, les dábamos el chocolatito que estaba calientito y ahí estábamos esperando que pase un poco la lluvia y a los que estaban ahí les hablábamos. Y no estaba yo solo porque justamente, como dice Simon, cuando tú te propones algo, atraes a gente que tiene esa misma carga. Entonces, estábamos como unas 15 personas entre el equipo que estaba ahí. Y bueno, justo estábamos así y todos estaban para allá. Y como que yo me quedé solo en un ratito en esa esquina donde está la foto. Y donde están esos dos chicos, porque yo soy el de mochila, el de jean azul, ahí no había nadie, no estaba ni una persona. Entonces yo miro así y les veo a dos jóvenes, a una pareja, una chica probablemente de unos 19 años y el chico tal vez unos 21, exagerando. Les veo parados así, igual que yo, así, ¿no es cierto? Todos así con frío, escondidos de la lluvia. Y les veo así y digo, wow, digo que me llamaron la atención, así me llamaron la atención porque eran tan perfectos, tan lindos, tan simétricas sus caritas, o sea, fue como cuando vos dices, wow, qué guapo ese chico, qué guapo esa chica. Así, eran los dos, los dos. La chica tenía un cabello negro, lacio, así súper bien peinada, bien vestidos. El otro era un chico blanquito, medio churoncito. Y los dos parados así. Pero se les veía súper bien. O sea, si ustedes ven, dicen, estos chicos tienen dinero, son gente de dinero. Parados ahí los dos. Entonces, mi primer instinto fue, bueno, ellos no necesitan de Dios. Les prometo que ese fue mi primer pensamiento. Ellos no necesitan de Dios. Están bien, así lo pensé. Bueno, y después el segundo pensamiento fue, ¿quién no necesita de Dios? Ese fue el segundo pensamiento. Como que me sentía avergonzado de mí mismo, ¿no? Digo, no. Entonces, me llamó la atención porque estaban tan bien vestiditos, tan bien peinaditos, formalitos, ¿no? Parados ahí en esa esquina. Bueno, les vi, no necesitan de Dios. Y luego, no, ¿qué estoy diciendo? No, claro que necesitan de Dios. Está bien. Regreso a ver y ya no estaban. Se habían ido. O sea, se desaparecieron, literalmente se desaparecieron. Y yo, un segundo después, o sea, entre que pensé eso, entonces me salgo así del techo ese que está en la foto, me salgo del techo y les veo nada, les veo al frente nada. Dijo, no puede ser, o sea, no, yo les voy a ir a evangelizar. Y me corro a evangelizarles, a buscarles, ¿no? Me voy para allá en medio de la lluvia como para una esquina, nada, al frente nada, en la parada del bus nada, no había. Y en lo que regreso están los dos chicos de la foto, los dos chicos que están ahí en esa foto que les pongo. Y era la imagen contraria al 100%, contraria al 100%. La chica estaba tan drogada que no podía levantarse, él estaba también tan intoxicado que casi no podía hablar, su ropa totalmente destruida, su apariencia física demacrados los chicos, y probablemente tenían la misma edad de los chicos que vi antes. Ella tal vez tendría unos 18, él tal vez unos 21, no tenían más, y estaban ahí. Y yo empecé a preguntar por los otros. Digo, ¿dónde están los otros? Yo quería verles a los otros. Y los otros no habían, amigos, no habían. Estaban esos dos chicos ahí. Y entonces, bueno, ahí otro hermano ya le había visto y se les acercó y les habló de Jesús, les dio de comer. Y se fue. Se fue para allá como que hablar a otras personas. Yo me quedé, yo no salía del shock. En fin, para no hacerles largo el cuento, me acerqué donde ellos y les empecé a conversar, porque como ya les habían hablado del Evangelio, dije, bueno, voy a conversar con ellos. Ambos eran colombianos, dice que eran viajeros, o sea, se habían escapado de la casa, eran novios, ella le seguía a él, ¿no? En lo que me pudo contar, ella le seguía a él, dijo, sí, es que yo le amo, no sé qué, y él es un viajero, y entre risas y cosas que decían, ¿no? Lo que les podían tener, tenían tanta hambre que decía que no, ya bien llevaban días sin comer y que dormían en los huequitos de las casas, en los parqueaderos. Y me dice, oiga, dice, ya me dieron, dice, de ese sanduchito, pero no tendrá otrito, porque no me llené, dice, no me llené, no, sigo con hambre. Pues claro, sí, que no sé, creo que se comieron 4 cada uno, 4 sándwiches cada uno, y 4 chocolates, y no se saciaban, que fue el chico
fue a buscar una botella del basurero para que yo le llenara con chocolate. Se cruzó al basurero porque no teníamos en qué mandarle, ya le había dado el vaso. Se dice, no, es que esto no me va a aguantar y no tenemos que comer. Se cruzó y vio ahí, yo impávido, bloqueado totalmente, se trajo una botella, le lavó en el agua de lluvia y dijo, aquí lléneme, porque esto nos vamos a llevar. Les aseguro, chicos, que esa fue una de las experiencias más duras de mi vida. No sabía qué hacer. O sea, se me acabaron los recursos ya. Se me acabaron las ideas, los recursos, el razonamiento. Se me acabó la capacidad bíblica de darles algo más. Y se fueron. Y después de eso, eso fue todo mi día. O sea, después de eso dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser posible que la vida cristiana se haya recluido en 4 paredes. Y la experiencia de las 7 palabras del año pasado fue algo que justamente marcó mi vida y me ha motivado y a partir de eso me ha conectado. Y eso es lo que les quiero recalcar hoy. Eso me ha conectado. Y me ha conectado con personas por las cuales estamos hoy aquí justamente. Personas que tienen ese mismo propósito, esa misma causa, ese mismo llamado. Y eso es lo importante, el que podamos conectarnos, porque si es que hay algo que no podemos hacer es la obra solos. No podemos hacer la obra solos. Y eso ténganlo por seguro, amigos. Y estamos aquí justamente porque hemos podido juntarnos y llamar a las personas que creen lo mismo que nosotros creemos. A aquellas personas que tienen la misma causa y que sienten la misma carga y tienen el mismo propósito. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que dar ese paso de fe práctica, pero para que la fe sea práctica justamente, debe pasar por un autoanálisis, por reconocernos en el punto A, en dónde estamos. Y ahí es cuando tenemos que entrar a hacernos las preguntas. Porque si no nos cuestionamos nuestras realidades, probablemente vamos a estar aceptando situaciones y circunstancias de la vida que creemos que están correctas. Por ejemplo, para muchos de nosotros, el predicar las 7 palabras de Jesús en la Semana Santa está bien. Y para mí tampoco es que está mal. Pero eso, el 90% de las veces no le mueve a nadie a hacer nada. Ni siquiera a nosotros mismos a veces. Ya, como les decía al inicio, 15 años de mi vida escuchando la misma predicación y en los 14 años anteriores nunca me movió a hacer nada. Escuchar las 7 palabras en una predicación no me movió a hacer nada por 14 años. Hasta que un día el Espíritu Santo como que dijo, bueno, creo que quiere hacer algo, entonces vamos a inspirarle un poquito y me movió a buscar la manera de que la fe sea práctica. Pero esa fe práctica nació de un autoanálisis, de un pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué por qué voy a escuchar esto otra vez? Por 15 años consecutivos. Y ahí es cuando entramos en lo que quiero que hablemos el día de hoy, en por qué. Y debemos ser honestos en las respuestas que damos también, ¿no? Porque a veces uno vive engañado o está conforme con el status quo, con la manera en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué existe Teoclub? Me pregunté yo. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta iniciativa? ¿Por qué me mueve a llamar a alguien a preguntarle? ¿Por qué pongo en el Facebook, oigan, saben que tengo una iniciativa, quisiera hacer algo para Semana Santa? ¿Quiénes se unen? Fue el primer mensaje en Facebook. Aquellos que quieran hacer algo práctico para Semana Santa, por favor, un poco de ayuda social, escríbanme. Y resulta que había un montón de personas en el mundo literalmente, que sentían la misma carga, que solo estaban esperando esa pregunta, que estaban esperando que alguien pregunte, ¿quieres ayudar? Para ellos responder, sí, yo quiero ayudar. Y me impactó esa dinámica, porque resulta que a veces uno dice, no hay quien ayude, no hay recursos, no. Eso es lo que más hay, amigos, se los puedo asegurar.
sin lugar a dudas. Cuando ya puse el post de los que quieran unirse, etcétera, etcétera, escriban. Les puedo decir que gente que yo no había visto en mi vida donó dinero, donó ropa de aquí, del extranjero. Un montón de personas que no conocía me escribieron, sabe que leí esto en Facebook, ¿qué van a hacer? Que no sé qué. Hicimos contacto con una fundación que trabaja con niños que son abandonados por sus padres o que les retiran a sus padres porque de pronto están ellos experimentando adicciones o violencia intrafamiliar. Entonces, son separados de sus hogares mientras los papás salen de la cárcel o se recuperan de la adicción y mientras tanto ellos son un hogar de acogida, o niños con discapacidad que ya no van a ser adoptados nunca. Esa es otra realidad que me impactó increíblemente. Hasta para adoptar un niño, los niños son analizados en características, en el color de ojos, como un producto. El cabello, los ojos, si son sanos, si son enfermos, si de dónde vienen. La gente que va a adoptar trata de buscar, entre comillas, el mejor niño, el niño más adoptable. Y los niños que no entran en esas características se quedan para siempre a vivir en las casas de acogida. Mucho peor es si es que el nene tiene una discapacidad. Ese niño nunca va a salir, nunca va a ser adoptado. Y hay jóvenes ya en esta fundación con la que trabajamos a partir de esta actividad de las 7 palabras, que nunca fueron adoptados, y ya son hombres y mujeres. Ya inclusive algunos ya trabajan en la misma fundación, porque su capacidad especial les impidió ser adoptados. Nadie quiere niños así. Y es muy duro decirlo, lo siento mucho si es que soy muy crudo, pero nadie quiere niños así. Y no los adoptan. Y se quedan ahí. Y esto es una realidad que yo no sabía, que yo no tenía la menor idea. Entonces, así mismo la gente que se unió dijo, sí, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro. Entonces dije, bueno, ¿por qué hay este club? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, la visión es, bueno, es para reconciliar a Dios y a las generaciones y acercarlas a su propósito, ¿no? Bueno, como me decía Osvaldo, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente me parece que la manera de predicar la Biblia es impráctica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, veo que los líderes eclesiales tienen falta de iniciativa. ¿Y por qué? Porque creo que la fe sin obras es muerta. ¿Y por qué? Porque realmente creo que no puedo hacerlo solo, porque necesito más personas que se unan a esto. ¿Y por qué? Entonces, cuando vamos cuestionándonos las cosas, empezamos a encontrar la estructura, ¿no? La columna vertebral de lo que justamente uno tiene como propósito, como razón, como causa, ¿no? Y después de hacerme estas preguntas y de entender que mis frustraciones iban mucho más allá de solo la repetición continua de la Biblia y de decir lo mismo y lo mismo, yo decía, bueno, realmente hay algo que hacer. Y yo quiero que, entre comillas, habíamos dejado una tarea, ¿no? Osvaldo nos había dejado una tarea y era el construir nuestro A. Y construir nuestro A tiene que ver justamente con hacernos de estas preguntas, ¿no? Las preguntas de el por qué, nuestra causa, nuestra motivación, nuestro presente, nuestro pasado, de dónde sale la respuesta que le doy a la pregunta que me estoy planteando. ¿De dónde? Y hay una persona que me llama muchísimo la atención, que probablemente ustedes lo hayan escuchado, se llama Ismael Cala, y él era un presentador de noticias de CNN. Y yo le conocí el día que renunció. O sea, el día que en CNN dijo, bueno, muchas gracias, me retiro de CNN, estoy en la cúspide de mi carrera y me voy. Ahí lo conocí, porque él se independizó para seguir su camino, ¿no? Periodístico de una manera más independiente y otros proyectos que tenía. Pero me gustó que él en una clase de justamente de cómo dirigirnos al público, él decía que a veces uno tiene tantas ideas en la mente, ¿no?
que cuando uno empieza a hablar, dice un millón de cosas y no dice nada. Y él decía que para él lo importante de transmitir una idea era que tú te pongas como propósito que esa idea tiene que ser dicha en lo que tarda el ascensor en subir y llegar a su destino. O sea, digamos que tú te encuentras con un gerente, el gerente de una empresa al que tú le quieres vender una idea. Y dice, bueno, él es tan importante y tan ocupado que no va a tener 45 minutos para escucharte, tendrá 5 minutos máximo, no va a tener más. Entonces, te lo encuentras, hipotéticamente, te lo encuentras en la entrada del ascensor y él te dice, tú le dices, oiga, fulano de tal, quiero vender, darle esta idea para la empresa. Y él dice, bueno, no tengo tiempo, tengo el tiempo que me tarda en subir el ascensor al 5.º piso. Eso tienes para darme tu idea. 4 pisos que te tardarás 3 minutos. En 3 minutos tienes que darme la idea y venderme la idea y convencerme de la idea. Entonces me pareció importante eso porque justamente es cuando a uno le dan la palabra, uno empieza a explayarse, ¿no? Y saca todo lo de uno y quiere decirlo todo. Pero sí quisiera que en este tiempo nos tomemos para poder compartir justamente nuestros porqués. Y yo les preparé un par de preguntas que quisiera que las contestemos. Y les voy a dar un minutito para que lo puedan pensar. Porque quiero empezar preguntándoles y que ustedes lo puedan decir en una frase cortita. ¿Qué es lo mejor que tienen ustedes? ¿Qué es lo mejor y lo peor que tienen ustedes? ¿Qué tengo yo? Lo mejor y lo peor. Piensen en eso. Lo mejor y lo peor. Lo que más me agrada de mí. Mi elocuencia, mi cabello, no sé, mi sonrisa, mi manera de, no sé, de hacer deporte, lo que ustedes quieran. Digan lo mejor y lo peor. Y les voy a nombrar, está bien. Así que quisiera que, a ver, los primeros que me salen. Gaby Méndez. Sí, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor? Lo que más te gusta y lo que no. Cuéntenos, Gaby. A ver, lo más fácil fue lo peor. Lo que no me gusta. Sí, en realidad fue lo más fácil. Mi inseguridad. Tiendo muchas veces a pensar mucho las cosas y veo todos los peores escenarios y entonces pienso que estoy Ya. ahí. Y lo mejor creo que puedo apoyar a las otras personas. Eso es lo que más me gusta, o sea, de que, sí, en cambio, para las otras personas, si pienso lo mejor, sí, sí puedes, entonces, animarles, así, eso me Ya. parece. Chévere, gracias, Gaby. Osvaldo, para ti, ¿qué es lo mejor, amigo? Lo que más te gusta de ti y lo peor. Están muy relacionadas porque una lleva a la otra, pero mi señora siempre me dice, ay, pero ¿por qué todo objetivo en la vida, todo plan, toda estructura? Y la verdad es que así soy. Entonces, creo que una de las mejores cosas y que me gusta mucho es como ponerme siempre los objetivos claros y me sale muy fácil. La gente se me acerca para que yo le ayude en eso. Y lo peor va relacionada justamente con eso. Que algunas veces cuando tú te centras mucho en los objetivos, vas perdiendo un poco de sensibilidad. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, de repente viene alguien y me habla, y yo estoy tan enfocado en resolver eso que puedo parecer un poco frío frente a la otra persona. No sé si me logro explicar. Creo que algunas Sí. veces tengo que equilibrar el lograr objetivos, pero también no desenfocarme que estoy en un mundo con personas y que las Exacto. personas son muy importantes, no solamente el objetivo, que suele Que suceder. son humanos. Ya, gracias, amigo. Genial. Andrea Barreiro. No sé si nos escuchas. Andre. Cuéntanos, Andre. Hola, buenos días. Hola, Andre. Lo que más me gusta a mí, soy una persona que cuando entrego mi amistad, soy muy servicial, apoyo, depende de mi condición y todo lo que tengo. Y lo que no me gusta de mí, que cuando estoy enseñando lo bueno y no me entienden, hace lo malo, soy muy explosiva.
Eso es Ya, lo malo. ya. Gracias, André. Gracias. Ahí me uno a ti. Creo que eso es una parte de mi característica también, man. Karen Elisa. Karen Elisa, compártenos. ¿Qué es lo bueno de Hola. ti? Lo que más te gusta, Karen. Eh, a mí me dicen que nací con ganas, con full energía, con full entusiasmo y pasión. Ya. Entonces, Ah, desde eres de ese las nuestras, entonces. Excelente. ajá, y yo le entro con todo a todo. No, no a ¿Ya? todo. No a todo ahora, antes sí. Ah, y lo peor, creo que la constancia. Me cuesta mucho ser constante. Entonces, hay momentos en los que ya como tengo el objetivo y todo como ahí, y es algo que tengo que trabajar todos los días para caminar poco a poco y no como mucha energía al principio y después ya no. Ya. Gracias, Karen. Gracias por compartirnos. Creo que sí, son preguntas muy profundas, ¿no? Muy personales inclusive, porque creo que es parte del ser vulnerable, justamente el empezar a abrirnos, ¿no? Y siempre tenemos miedo de decirles a las cosas justamente cuando me pasa algo y no lo puedo, lo dije, lo exterioricé, lo saqué de mí, lo verbalicé, ¿no? Se lo dije, estoy sintiéndome mal. Y la respuesta de la gente es, ay, pero ¿por qué te sientes mal, hombre? O sea, y a veces uno ya se cierra, no quiere hablar. Entonces, les agradezco por la sinceridad. Quiero cambiar la pregunta para no preguntar lo mismo a todos. Ahora pasemos a algo parecido. Lo mejor de mi familia y lo peor de mi familia. Lo mejor de mi familia y lo peor de mi familia. ¿Qué es lo que más me gusta? Estamos tratando de construir nuestro presente, ¿no? Analizando alrededor nuestro qué está sucediendo. Sandra Cedeño, ¿nos puedes ayudar, por favor? Está apagado tu micrófono, Sandrita. Ahí. Hola, Dios bendiga. Bueno, estaba pensando en que si me tocaba a mí, iba a contar algo. Lo peor, lo peor de mi familia es que cuando yo decido por otro o que tenga una reunión, alguna cosa, todos me caen como acusarme de que no decidí primero por ellos. Y justo ayer mi mamá cumplía año y yo tenía justo una reunión con una persona de visita y tuve que suspender la visita porque todos me acusaron de que yo había decidido mal. O sea, fue lo peor para mí. Eso para mí no está bien porque yo todo el día pasé con mi mamá. Yo pasé desde las 10 hasta las 7 que era la reunión y no me entendieron. Eso fue lo peor. Y lo mejor es que cuando yo tengo que servir al Señor por una semana, 15 días, todos se disponen a decir, vaya, vaya, no hay obstáculo. Eso me agrada mucho. Qué hermoso, qué genial, qué genial, qué genial. Ya, gracias, Sandra. Cris, ¿puedes compartirnos? ¿Qué es lo mejor y lo peor? ¿O estás secreta ahí? No, sí puedo. Allá. Pero tenía ya la respuesta para lo otro, esta todavía la estaba pensando. Creo que lo mejor es que son leales, sé que no me va a abandonar, que son, o sea, porque he visto otra familia que en verdad si cometes un error ya como que te sacan de la familia y creo que mi familia sí me apoya, eso creo que es lo mejor y lo peor, creo que esa es la que estaba pensando. Creo que no tienen los objetivos claros de vida, o sea, creo que no se esfuerzan por hacer más de lo que están haciendo. Eso, Ya, gracias, para mí. Cris. Gracias, Cris, gracias por compartirnos. Enma, lo mejor y lo peor. Buenos días con todos. Creo que lo mejor de mi familia es su compañía, porque al momento todavía estamos como somos 3 hermanas, entonces vivimos en la misma casa y creo que es la compañía de tenerlas a ellos conmigo. Y lo peor pienso que es que no toda mi familia conoce de Cristo, entonces pienso que eso es lo peor. Ya, genial. Gracias, Enma. Genial. Qué interesante cómo van saliendo
las realidades y eso es importante, es parte de construir nuestro A y de entender las señales en las que estamos, ¿no? Es básico, ¿no? Steffi, ¿estás por ahí, Steffi? Mi amiga Steffi es la presidenta de Jucum, una de nuestros queridos impulsos para que esto se haga realidad. Steffi, lo mejor y lo peor. Sí. Justo estaba pensando, creo que lo peor de mi familia es el chisme y creo que lo mejor de mi familia es que es muy cariñosa y generosa, le gusta querer y amar a la gente. Mucho. Oh, ya. Gracias, Steffi. Genial. Gracias. A ver, Byron, mi amigo Santi, te vamos a cambiar la pregunta a ti. Lo peor y lo mejor de tu barrio. De tu barrio, amigo. ¿Dónde vives? De mi barrio. A ver, No pasa en mi barrio, dice. no, la verdad es que no pasa mucho. Ya. Pero Bueno, lo que has visto? Lo que he podido ver es que en el sentido de unidad para hacer algunas cosas, por ejemplo, fin de año cuando hacen eso de las figuras, o esto hasta del catolicismo, esas, ¿cómo se llaman eso cuando salen con Las procesiones. eso? Los he visto que aquí en el barrio cuando hacen así cosas, es unido. Lo malo es que casi todos son alcohólicos y todo, fiesteros y todo eso por el estilo. Entonces, casi no se Ya. duerme. O sea, ¿Y lo es bueno? o sea, lo bueno es eso, que son como unidos, pero lo malo es que se unen para lo malo. Lo bueno es que son unidos, lo malo es que se unen para tomar. Algo así. Sí, sería chistoso, pero sí, o sea, son como unidos, ¿verdad? Igual, alguna vez vi que le quisieron coger como a un maleante, a un ladrón por acá y fueron toritos. Sí, me acuerdo clarito eso porque estaba llegando de velar el trabajo y veo que le estaban siguiendo toditos, casa por casa le fueron a saludar, vecino, vecino, vecino. Y todos se saludan. Ya. Vecino, todos. Y eso, Ya, se ve amigo. chévere, ¿no? Pero lo más que te digo es eso, para tomar y hacer cosas así de fiestas que se van más Ya. allá. Gracias, amigo Santi. Muy bien. Muy buen análisis. Majo, Majito, lo mejor y lo peor de tu barrio. ¿Dónde vives? Yo vivo en Sangolquí, en el Valle de los Chillos, por si Ya. alguien conoce. Mi barrio, pienso yo que es organizado, porque usualmente pasan cosas así como de delincuencia y así. Ajá. Y se han organizado como para poner cada uno una alarma y estar todos pendientes de todos. Eso creo que es lo bueno. Y lo malo, puede ser que no se conocen todos. O sea, yo no le conozco a todo el mundo. Yo le conozco a cierta gente, pero por mi papá, que es como Ya. amiguero. Y es un poco así como conversón y así. Entonces, pero yo no he tenido esa oportunidad de decir, ay, sí, yo le conozco a la vecina, tiene tantos hijos. O sea, no he sido así como para conocer y creo que también depende de la personalidad de los demás también, porque pues no hemos, no sé, pues, y pienso yo que también hay más gente que no se conoce entre sí. Ya. Gracias, Majo. Genial. Dani Jacome, la misma pregunta. Lo mejor y lo peor de tu barrio. Bueno, lo peor de mi barrio es que las personas son muy cerradas, como que les gusta excluir a personas nuevas y también son muy fiesteros. Ya. ¿Dónde vives? Vivo por Conocoto, por el Valle de los Chillos. Ya. Ya, y en lo mejor de mi barrio, ahí sí me puse a pensar porque no sé muy bien. Y se podría decir que a veces cuando tienen algún propósito se unen, pero ya, eso nomás. Ya. Cuando es fiestas de Quito, ahí hay el indoor fútbol.
Cuando hay fiesta, según. Ya, gracias Dani. Magali, la misma pregunta, Magali. ¿Estás por ahí tal vez? Lo mejor y lo peor. Sí, Dios les bendiga a todos. Bueno, lo mejor de mi barrio sería que nos respetan como cristianos que somos, nos conocen ahí que somos cristianos. Y lo peor es que cuando hacen fiesta, estamos hasta nosotros en la fiesta porque ponen las músicas hasta que no podemos ni dormir. Entonces, eso sería lo mal. Ya, esa es la realidad también acá. Sí. O sea, si ellos tienen fiesta, yo también tengo fiesta. Sí, es verdad. Se escucha en todo el barrio. Ya, vamos a cambiar de pregunta. Nos falta Marjorie y Diego. Marjorie, por favor, ¿qué es lo mejor de tu iglesia y lo peor de tu iglesia? Hola, buenos días con todos. Lo mejor de mi iglesia es muchísimo. El servir, la adoración, bueno, en sí todo. Ya. Dios es lo mejor. Lo peor o lo malo de mi iglesia es que hay mucha gente que no es comprometida. Ya. Ofrece dar un servicio y al final no lo cumple. Pienso Ya. que eso es muy importante en una persona que ama y sigue a Cristo, el compromiso en sí, al menos creo que con cosas de Él. Entonces, eso he visto de malo en mi iglesia, que hay mucha gente que sí, o sea, es muy apasionada, dice en ese momento, sí, yo quiero, yo quiero servir, y después se olvida. Ya. Eso Chévere, sería lo Mar. bueno y lo malo. Muy amable, gracias. Gracias por compartirnos. Diego, lo peor y lo mejor de tu iglesia. Chuta. Y vamos a la misma iglesia. Ya nos exhibió. Con todos, buenos días. A ver, lo mejor y lo peor de mi iglesia, de la iglesia a la que asisto. Creo que sería lo mejor en cuanto a doctrina, porque es una iglesia equilibrada en cuanto a doctrina. No creo que se ha quedado con cosas que en el pasado que podrían no ser congruentes para nuestro tiempo actual, pero tampoco no sé, se va por doctrinas modernas que sabemos que no están bien, entonces creo que hay un equilibrio ahí. Ya. Y lo peor, creo que lo que no me agrada más bien sería que es de muy poco accionar. Es como que nos hemos quedado en eso de ser buenos en la doctrina y poco actuar. Creo que hay mucho potencial para hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero le falta eso. Eso, amigos. Ya, gracias, Diego. Genial. Creo que estamos todos. No faltó preguntarle a nadie, nada más. Creo que estamos, bueno, se salieron unos y ya volvieron. Ahí están volviendo. Ya, genial. Es importante construir nuestro A en función a ciertas cosas que Osvaldo nos había pasado y les quiero recordar. Por ejemplo, el A tiene que ver con nuestra historia, con dónde estamos, con nuestro pasado, con nuestro presente, la causa, la motivación, o sea, el propósito que nos mueve y por qué. O sea, el A responde al por qué. Y ahora, de todo lo que hemos dicho, que por ejemplo anoté algunas cosas, como que por ejemplo somos, en general, de todas las preguntas que hicimos, que somos dispersos, que somos chismosos, que algunos no conocen a Cristo, que se unen para lo malo, que estamos dispersos, es decir, no conocemos al vecino, no conocemos al otro miembro de la iglesia. Entre todos esos puntos que fueron los que más me llamaron la atención, hay que repreguntarnos, ¿no? Para poder profundizar un poquito más. Y quisiera cambiar también de pregunta, porque la intención de esto es entender por qué estamos en donde estamos y por qué está pasando lo que está pasando. Hay una pregunta que me parece que es vital hacernos en este tiempo y es,
¿qué debería, como que, déjenme articular bien la pregunta. En nuestro entorno familiar, por ejemplo, ¿por qué estamos como estamos? Y la pregunta es, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos como familia, como persona, como iglesia, como sociedad? Y obviamente habrán respuestas diversas, ¿no? Para cada parte de esa pregunta. Pero yo les quiero compartir algo que me abrió los ojos para entender que hay unas realidades a las que yo tal vez no estoy expuesto, pero que siguen siendo realidades. Es decir, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de lo que está pasando alrededor a veces es muy limitado y digamos, si es que yo me pregunto sobre la migración, por ejemplo, digo, bueno, ¿por qué hay migración? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que hay un problema en Venezuela, por ejemplo. Hay un problema en Venezuela y por eso los venezolanos tuvieron que migrar. Muy bien, ya. Pero esa definición, ese por qué, es súper ambiguo. Si es que ustedes lo analizan profundamente, es muy ambiguo. O sea, hay muchos porqués, muchas causas, muchas razones más pequeñas y realidades más pequeñas que son, que podrían ser solucionadas inclusive. Y para ser más claro en este punto, ya les había comentado un poco sobre esta realidad de los niños. Yo alguna vez estaba leyendo el diario El Comercio y decía, en la noticia decía, niño encontrado en un basurero. Fue entregado a una casa de asistencia. Ese era el titular. Niño encontrado en un basurero fue entregado a una casa de asistencia. Entonces el primer golpe es, wow, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y qué le pasa a esa mamá? Y etcétera, 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 ¿no? El primer razonamiento. El segundo razonamiento fue, ¿cuál casa de asistencia? ¿Dónde está esa casa de asistencia? ¿Quién tiene una casa de asistencia que recibe a niños que fueron abandonados en basureros? Entonces dije, wow, ¿y ahora? Y me puse a buscar en internet, ¿no? O sea, casa de asistencia, nada. Fundaciones que recibían, por ahí salió un poco de noticias porque no daban el nombre de la fundación. ¿Dónde queda? ¿Y cómo se financia? ¿Y qué tipo de niños recibe? ¿Y esos niños luego son entregados a algún familiar o se quedan ahí a vivir para siempre? O sea, como que desmenuzar la realidad, ¿no? Desmenuzar la realidad. Por ejemplo, somos dispersos en el sentido de que no conocemos a nuestros vecinos o no conocemos a la gente de la iglesia. ¿Por qué no conocemos a la gente de la iglesia? ¿Dónde está esa gente de la iglesia? ¿A quiénes no conozco? ¿No conozco a los adultos o no conozco a los jóvenes? ¿O no conozco a los niños? ¿Con quiénes me llevo? ¿No? Por ejemplo, en la casa, nuestra familia es chismosa. ¿Por qué es chismosa? Somos chismosos, pero ¿por qué somos chismosos? ¿Quién genera el chisme? ¿Por qué estamos acostumbrados a esa dinámica? No conocen de Cristo. ¿Por qué no conocen de Cristo mis familiares? ¿Por qué? ¿Quién es el cristiano en esta casa? ¿O quiénes son los cristianos? ¿Quién está llamado a resolver este detalle? A hablar de Jesús. Se unen para lo malo, que inclusive pasa en todos los barrios, creo que pasa. ¿Por qué? Ya les voy a leer los comentarios. ¿Por qué la gente se une para lo malo? Esa también es una de las que siempre yo me pregunto, ¿por qué la gente se une para lo malo? Y la respuesta que pude sacar fue, bueno, porque no hay una propuesta buena también para unirse, o porque las propuestas buenas no son tan buenas, no son, si nos llamamos a, vengan a orar, chista, qué aburrido orar, pero vengan a jugar un partido de fútbol, ¡ah! 500 personas en el partido de fútbol, o sea, todos los jóvenes de la iglesia en el partido de fútbol, pero vamos al culto de oración, 2 personas, las 2 viejitas de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispersos? ¿Por qué hay cosas buenas y cosas malas que tal vez no logramos solucionar porque no nos hacemos las suficientes veces la pregunta ¿por qué? Tal vez no hemos pasado del análisis superficial.
pero resulta que para solucionar las cosas, Osvaldo ponía ahí que 5 veces debemos preguntarnos por qué. 5 veces, y cuando tenemos 5 respuestas, es como que hemos podido desmenuzar el problema hasta un punto en el que encontramos una respuesta más lógica, que hace más sentido y que nos puede dar más respuesta, más solución, una solución más práctica. Entonces, si nuestro por qué es el primer por qué, pues no lo vamos a entender, no lo vamos a solucionar, porque probablemente, bueno, ¿por qué hay tantos venezolanos en la calle? Decían, ay, ¿por qué esos niños? Es que el gobierno de Maduro. Y fin, se acabó. No pasamos al siguiente por qué. Pero 5 veces deberíamos preguntarnos para poder desmenuzar el problema y encontrar una respuesta que nos haga más sentido. Porque, por ejemplo, de lo que les decía, la mayoría de nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos jóvenes y niños. En eso sirve la mayoría de los que están reunidos aquí, de los que estamos reunidos aquí, jóvenes y niños. Ok, si analizamos la mayor falencia de mi ministerio, para yo construir mi presente, en dónde estoy parado como líder, como ministro de alabanza, no sé, como maestro de escuela dominical, como maestro de niños, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la mayor falencia de mi ministerio? Les puedo asegurar que el 90% de la gente va a responder falta de compromiso. Falta de compromiso de la gente. Pero entonces, si paso a mi segundo por qué, digo, bueno, falta el compromiso de la gente, pero ¿por qué? ¿Quién quiere decir por qué? ¿Por qué? El segundo por qué. ¿Quién quiere ser el valiente para responder o la valiente para responder? Yo. Dale, Karen, gracias. Creo que hay falta de compromiso porque, perdón, pero, y no sé si pase como en sus iglesias, pero lo que pasa es que las personas que cuidan no son cuidadas. Las personas que enseñan, enseñadas, y no hay alguien que camine con esta persona. O sea, el discipulado se va perdiendo y lamentablemente se ve ya como un grupo social. Y yo me pongo a pensar en Jesús. Es difícil como mentorear a una persona y caminar con una persona, y él lo logró caminar con 12. Entonces, creo que más que el resultado o el proyecto, está la persona por encima. Entonces, tengo como un lema que es persona sobre proyectos. Amén. Puede ser que su proyecto sea ir a, no sé, enseñar a los niños los domingos o lo que tenga que hacer como líder, pero primero está ella, y quién está encima de ella, y quién está encima, y así. Ajá. Entonces, yo creo que el primer porque es falta de compromiso, porque no hay una persona que camine con ella. Y después vamos más, y después, ¿por qué no hay una persona que camine con ella? Y así, así, así. Y así sucesivamente. Gracias, Karen. Justamente, ya pasamos la segunda capa de la cebolla, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hay una persona que se haga cargo del líder? Es decir, tenemos una realidad en la que los líderes caminan solos. Y no es una realidad particular de tu iglesia o de tu entorno religioso, Karen, sino que solo podríamos identificar en muchas otras iglesias y en muchas otras circunstancias. ¿Pero por qué? ¿Quién es el segundo valiente que quiere destapar esas cebollas? ¿Pero por qué no hay gente que camine con los líderes? Si es que nos vamos por esa línea. ¿Por qué no hay alguien que se preocupe por dar cobertura? A nadie se le ocurrió, digamos, ¿no? Nadie lo pensó, ¿no? Porque tal vez pensamos que hay un sentimiento de el líder no necesita nada más porque ya es líder. El pastor es pastor porque ya es el top del top, y a ellos ¿quién les va a cuidar? Pues si ellos son los encargados. Un pensamiento equivocado de qué es autoridad, de qué es liderazgo, de qué es pastoral. Probablemente no. Pero ¿y por qué pensamos que somos autosuficientes los líderes? Probablemente porque así nos educaron, no nos educaron hay orgullo en el liderazgo, tal vez no hay humildad. Pero ¿y por qué no hay humildad? Entonces, ese ejercicio es el ejercicio que debemos aplicar en cada una de nuestras realidades. Diego decía al final, porque lo que no me agrada de la iglesia es que no hay acción. ¿Y por qué no hay acción?
Probablemente porque desconocemos las señales, o sea, estamos vendados a reconocer las señales de los tiempos con el tema que empezamos, en Mateo 16. Es decir, la iglesia no acciona porque tal vez no está consciente de las necesidades. No tiene idea de lo que está pasando alrededor. Y si algo ha escuchado en las noticias o algo ha visto, es porque es así, es el primer porque, o sea, estamos aquí en la superficialidad de nuestro entendimiento de lo que está pasando. Como lo de los niños. Y es una cosa que me marcó la vida. O sea, ¿cómo puede ser posible que un niño no sea adoptado porque tiene de pronto el ojito tiene... no sé cómo es la enfermedad, perdónenme, pero tiene una enfermedad en el ojo y no puede enfocar y no hay operación para eso. Entonces, no controla su ojito derecho, Por eso no le adoptan. Entonces uno dice, wow, o sea, a pesar de la buena voluntad, seguimos viendo características superficiales, ¿no? Seguimos siendo objetos. Seguimos siendo clasificados en función a nuestro color de piel. Los niños más blancos son los primeros en ser adoptados. Los niños más bonitos, y es duro decirlo, ¿no? Pero los niños más bonitos, más agraciados físicamente y sanos, son los primeros en ser adoptados. ¿Por qué? Porque nadie quiere niños enfermos. Eso me desgarró, o sea, entender esa realidad me desgarró. Niños que nunca, las fundaciones deben tener recursos para sustentar la vida de ciertos jóvenes que llegaron a las fundaciones como niños, pero nunca van a ser adoptados por su discapacidad, por su capacidad especial. Nunca. Entonces ya no son niños, ya son adultos de 23 años, de 19 años, pero no van a ser adoptados porque realmente no. Entonces desmenuzamos el por qué. ¿Por qué la gente no se compromete? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué empiezo y no termino? Es algo que también creo que nos identificamos todos, no solo la persona que nos compartió. Somos fuertes al inicio, pero al final no terminamos el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no terminamos? Porque soy vago, soy dejado. ¿Pero por qué soy dejado? Porque mi mente se dispersa en otras actividades, no sé lo que es enfocarme. ¿Pero por qué se dispersa? Porque cuando estoy sentado estudiando, tengo el PlayStation allá, mi hijo acá, la televisión gigante adelante mío, porque tengo como Mayita que tiene ahí la tele, el PlayStation, los juguetes. Entonces, mientras me ve a mí, está viendo los juguetes de allá. Es difícil, o sea, enfocarse, ¿no es cierto? Mayita como es de confianza, les digo los chistes. Pero es así, o sea, no desmenuzamos las realidades. Por ejemplo, esto de las 7 palabras que les comentaba, fue un desafío del Espíritu Santo para mí, porque así mismo yo decía, bueno, esto yo he predicado las 7 palabras. De los 15 años, 10 prediqué yo, las 7 palabras. Les digo, ¿y ahora? Pero la gente sale de aquí, pues salimos igual, pero también salimos igual. ¿Por qué salimos igual? ¿No? Entonces, el típico discurso del domingo, no queremos que salgan igual, pero estamos escuchando a la gente que sale en la puerta de la iglesia, pues salió igual. ¿Pero por qué salió igual? Porque probablemente la alabanza es lo mismo de siempre, y la prédica fue un recalentado de hace un año, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, los porqués, amigos. La única manera en la que nosotros vamos a proponer respuestas válidas, valiosas, útiles para la sociedad, respuestas y soluciones, es cuando nosotros podamos discernir la profundidad, la causa principal, el fondo del problema. La capa quinta. Allá abajo está la respuesta, está el por qué. Y asimismo nosotros a veces decimos, bueno, ¿por qué? Yo soy líder de jóvenes. ¿Pero por qué? A Cris deberíamos preguntarle, ¿por qué eres líder de jóvenes, Cris? Porque la Cris es de confianza también. Cris, ¿por qué eres líder de jóvenes? Bueno, por A situación. ¿Y A situación por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo entiendo que es redundante y un poco molesto, ¿no? Sí, pero es el ejercicio que debemos hacer. Si es que nuestras respuestas no están solucionando los problemas,
o son soluciones superficiales, es porque nuestro análisis del problema es superficial. Es decir, no nos hemos involucrado lo suficiente, no nos hemos ensuciado las manos, como dice el dicho, para realmente atacar el problema de una manera funcional y darle una solución funcional. Si ustedes le preguntan a cualquier persona cuál es la falencia de la iglesia, la podemos decir, está a flor de piel, en la punta de nuestra lengua, como se dice. Pero para solucionar eso, se necesita un ejercicio de mucha sinceridad, de mucha responsabilidad. Todos los que servimos, ¿por qué servimos? ¿Por qué? Porque no queremos responder ni el para qué, ni el cómo lo estamos haciendo, sino simplemente la causa, la motivación, el presente nuestro. Si identificamos una circunstancia, como por ejemplo la razón de ser de Teo Club y la razón de ser de este taller, es justamente entre todo el razonamiento que teníamos, era primero el que nos unimos con gente que siente la misma carga. Lo segundo es que, bueno, o sea, queremos dar solución a algo, ¿no? Entonces, esta es la realidad, tal vez una visión en la que lo que motiva este taller es que la iglesia en general tiene una perspectiva de esperar. Y esperamos que, por ejemplo, como iglesia, llegue el diezmo mensualmente. Y esa es una carga que ya la tengo hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿por qué no hay esta mejora en el culto, en el templo? ¿Por qué no hay un ministerio que salga a dar, no sé, kits de alimentos? ¿Por qué no hay educación? ¿Por qué no abrimos una escuela para los niños, un Zoom con una pantalla, no sé, para que los niños que no tienen cómo conectarse a las clases de Zoom puedan seguir estudiando? ¿Por qué no? Porque no hay dinero. No hay dinero. ¿Por qué? Porque la gente no diezma. ¿Por qué la gente no diezma? Porque no tiene trabajo. ¿Por qué no tienen trabajo? Porque no saben solo un oficio. Y así todos. Entonces la iglesia se detuvo porque no hay dinero. Y entonces decía, bueno, pero no hay dinero, o tal vez no sabemos cómo conseguir el dinero. Que puede ser otra razón, ¿no? No hacemos, no nos movemos porque tal vez no tenemos dinero. Sí, no tenemos dinero, pues porque estamos esperando que la gente diezme, pero si la gente no tiene. Entonces debe haber otro camino, ¿no es cierto? Probablemente, ya nos va a contar Osvaldo, probablemente habrá otro camino, pero sí hay otro camino. Sí hay otros caminos. Y entonces nuestro razonamiento tiene que ser, bueno, realmente mi pensamiento es, entiendo el problema, pero lo entiendo de verdad, lo entiendo a profundidad. ¿Hasta dónde llega mi acción? ¿Hasta dónde llega mi realidad? ¿Hasta dónde quiero estar involucrado en esto? Si me pregunto lo mejor y lo peor, es porque de alguna manera, bueno, es difícil responder eso en una frase, ¿no? En 5 minutos, decir, esto es lo peor y esto es lo mejor. Pero si lo analizamos, yo creo que como iglesia podemos dar respuestas más válidas. Más válidas. Yo pensaba en el asunto migrante, ¿no? Y decía, bueno, más o menos lo que Osvaldo nos contaba la semana pasada. Tenemos una razón de ser, de evangelizar a la gente que está afuera, pero la realidad es que la gente que está afuera no tiene que comer. Entonces, bueno, llevámosle el evangelio y un kit de alimentos, un desayuno. ¿Y el almuerzo? ¿Y la merienda? ¿Y la dormida? ¿Y los niños que están en la calle sin zapatos, que son hijos de los migrantes? ¿Y los niños que son usados por los padres para mendigar? Es una generación que está creciendo con la perspectiva de que mendigar sí es una opción. Entonces, nuestro análisis tiene que ir más allá. Y ese es el análisis que a Osvaldo les llevó a abrir la fundación. Ese es el análisis al que, por ejemplo, mi visión va un poco más hacia la educación. Y la visión de Steffi va un poco más hacia la misión. Y la visión de Chris va un poco más hacia la acción con los jóvenes. Y asimismo, cada uno de nosotros tiene que ir encontrando su lugar
bajo un cuestionamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la política, ¿no? Ahorita que está de moda la política y asuntos políticos en función a aborto, a inclusive pensiones alimenticias aquí en Ecuador y un poco de cosas. Ok, hacemos el análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, el no matarás. Sí, es cierto que la Biblia dice no matarás, pero ¿y el bebé que no fue asesinado? La niña que está embarazada, la educación de esa niña y la educación del niño, todos los daños que van a tener que no tiene sustento. Si el papá del bebé de pronto es un violador o es el tío o es el primo o es del novio, ¿qué hacemos con él también? Los padres de la niña. Cada vez que nos preguntamos un por qué, destapamos una caja de Pandora en la que nos obliga como iglesia, como hijos de Dios, a tomar acciones más profundas, más radicales, más responsables. Porque por lo general, lo que hacemos es el discurso. Y el discurso está bien, porque de pronto así se motiva a la gente, ¿no? Y o se le anima, ¿no? Somos hábiles para motivar y mover. Pero esa motivación y ese mover y esos recursos que tal vez conseguimos, tienen que ser direccionados de una manera eficiente también. Pero si yo no entiendo el problema, si yo no entiendo realmente todo el problema, si no he logrado mirar alrededor y así como sé que en la tarde va a llover, porque de ley que hoy tarde va a llover, lo estoy diciendo porque estoy viendo el cielo, como dice Mateo. Si estoy viendo el cielo, yo sé que va a llover. Pero asimismo, también debo analizar qué va a pasar con el ministerio si sigue como está. ¿Qué va a pasar con la iglesia si sigue como está? ¿Qué va a pasar con mi vida si sigue como está? ¿Qué va a pasar con todos mis planes y proyectos si yo sigo como estoy? ¿Y dónde estoy? Es una cuestión, es un total y perfecto cuestionamiento. Hoy en la maestría justamente estamos leyendo un libro que le hace mucho sentido a lo que estamos hablando hoy. Y dice que inclusive nuestro pasado tiene influencia en las razones por las cuales decidimos las cosas. Nuestro presente, nuestras no sé, experiencias positivas y negativas influyen. Y ahora quiero que nos tomemos estos minutos que quedan para que analicemos justamente. ¿Quién de nosotros, y es una pregunta igual un poco privada, ahora, ¿quién de nosotros no sabe cuál es su llamado? ¿Quién de nosotros no sabe cuál es su llamado? Piénselo, ya. Gracias, Mayita. ¿Quién de nosotros sí sabe cuál es su llamado? Ponga un like, un dedito arriba o una manito. ¿Quién de nosotros sí sabe cuál es su llamado? Ya, muy bien. Ahí si alguien quiere entrar. Ya. Si es que nosotros sabemos realmente cuál es nuestro llamado, significa que ya hicimos todo este análisis, ya nos preguntamos en dónde estamos, qué hacemos, qué queremos, por qué lo queremos, para qué lo queremos. No, por qué lo queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos claro. Para los que no, esa es nuestra tarea justamente. ¿Por qué? Porque resulta que mientras más tiempo pasemos sin saber el por qué, mientras más pasemos tiempo sin entender el por qué, nuestra motivación, nuestra razón de ser, nuestra realidad, sin entender el entorno en el que estamos, sin entender por qué estamos donde estamos, por qué nos nombraron líderes, por qué nos dieron ese cargo en la iglesia, por qué estamos educando a los niños o a los jóvenes, por qué somos misioneros, por qué somos de educación cristiana, etcétera, etcétera. Si no tenemos claro eso, realmente estamos perdiendo tiempo valiosísimo, porque estamos en una carrera contra el tiempo. Porque para muchos Jesús ya viene. Para muchos Jesús ya viene y esa es una realidad que se predica en las iglesias. No sé si en las de ustedes, pero para muchos Jesús ya viene. Eso significa que si Jesús ya viene, estoy en una carrera contra el tiempo para hacer aquello que el Señor me mandó a hacer.
¿Y qué es eso? Y si no sé aún en dónde debo estar o por qué estoy en donde estoy, no tengo clara esa perspectiva, esa visión, entonces probablemente venga el Señor Jesús y vamos a tener una conversación un poco incómoda con Él. Algo así como la parábola de los talentos, ¿no? Es probable. Entonces es importante, amigos y amigas, que cuestionemos las cosas de una manera sana, ¿no? De una manera, y estoy seguro de que el Espíritu Santo, porque esto es un ejercicio espiritual más que cualquier otra cosa, esto es un ejercicio espiritual. Y cuando hacemos ejercicios espirituales guiados por el Espíritu Santo, valga la redundancia, Él siempre, 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 ténganlo por seguro que nos va a llevar a una respuesta espiritual. Entonces, cuando estén haciendo este ejercicio, háganlo esta semana, pónganlo en oración, si es que es su sentir, pónganlo en un día de ayuno, en el sentido de que, bueno, Señor, o sea, ¿por qué estoy aquí? Quiero identificar específicamente cuáles son las problemáticas que me rodean y por qué me pusiste en medio de esta problemática. ¿Por qué me haces ver esto? ¿Hay alguna razón por la cual me dejas ver esto? ¿Me dejas ver esta visión o sentir esta carga o este mover? ¿Y por qué lo hago? Y entonces, en un ejercicio espiritual en el que yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿por qué? Y luego le vuelvo a repreguntar, ¿por qué? El Señor no se va a enojar. De hecho, el Señor va a estar muy feliz, muy contento. Y Él va a desmenuzar el propósito que tiene para nosotros. Y eso yo estoy seguro de que en el fondo es lo que anhelamos los que amamos a Dios. Desmenuzar lo que el Señor quiere para no fallar. Para estar en ese lugar y saber que ese lugar es el lugar específico y perfecto en el que podemos hacer la voluntad de Dios. Ese lugar es nuestro lugar. Ese lugar es nuestro lugar de acción, es nuestro espacio que Dios preparó, pero cuando cuando hemos quitado las capas de las motivaciones, inclusive a veces encontramos motivaciones de orgullo, de vanagloria, de querer llamar la atención, de querer ser amado, de querer ser valorado, y etc. Pero está bien descubrir eso. Es parte de justamente del proceso, está bien. Pero el Señor, cuando lleguemos allá abajo, a ese subsuelo, pues nos tendrá una preciosa sorpresa que es justamente ok, ya sabemos qué hacer. Va a ser un despertar en nosotros. Ya sé a dónde ir. Ya sé lo que debo hacer. Ya descubrí esa motivación. Ya tengo el plan. Y después, la próxima semana vamos a saber el C, el B y luego el C, que es el cómo. Pero la tarea de hoy, queridos amigos y amigas, es hacer este ejercicio espiritual. Preguntarle al Señor y repreguntarle y repreguntarle y repreguntarle por una quinta vez para que el Señor nos pueda entregar aquello que está ahí y que quite toda esa maleza, toda esa nube, toda esa neblina que a veces dificulta el que nosotros podamos ver lo que el Señor quiere para nosotros. Así que les agradezco también por su tiempo. Gracias por conectarse, gracias por la participación, gracias por los comentarios. Como siempre les digo, esto estamos grabando y ya lo vamos a subir al YouTube. Y no se olviden que la próxima semana igual nos conectamos a las 9 en punto para continuar con el taller de mi querido amigo Osvaldo. Así que les agradezco, les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar para terminar con este tiempo. Amén. Amado Dios, te queremos dar gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque nos guías siempre, Señor, al conocimiento más profundo de qué es lo que quieres, mi Dios. Te pedimos, Señor, que esta semana nos fortalezcas, nos ayudes, nos impulses a hacer este ejercicio espiritual de preguntarte, mi Dios, los porqués y poder identificar, mi Señor, las causas, las razones, Señor. Te quiero pedir, Señor, una bendición especial para cada uno de los que está conectado aquí, Señor. Gracias, Dios, por sus propósitos. Gracias, Dios, por sus vidas, por sus familias, por sus ministerios, mi Dios. Te pido, Espíritu Santo, que nos inquietes esta semana a todos, mi Dios, a cada uno de nosotros, para que podamos hacer una introspección, mi Señor, este ejercicio espiritual de preguntarte
Y yo estoy seguro, Padre amado, de que tú nos vas a responder. Te pido, Dios bendito, que respondas las preguntas de tus hijos, hijas, que tú nos hables, Señor, con claridad, a través de una persona, a través de una prédica, a través de una canción, de una conversación, mi Dios, pero háblanos, mi Señor. Te suplico, Dios amado, que nos hables, nos permitas escucharte, Señor, para entender qué es lo que quieres que hagamos, mi Señor. Ese es nuestro anhelo, Padre Celestial, esta semana. Ministra la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pido en especial, Señor, por las necesidades, por los dolores, las angustias, aquellas circunstancias particulares que cada uno de nosotros está viviendo, Señor. Yo te pido, Dios, que también des una respuesta a eso, mi Señor, una salida a la necesidad, al dolor, al duelo, mi Dios amado. Te pido, Padre, que ministres nuestro espíritu, mi Señor. No queremos ser tampoco esos líderes solos, amado Dios, y sé que tú estás llamando, Señor, a la paz espiritual y a la sanidad espiritual. Te pido, Espíritu Santo, que ministres las necesidades de cada uno de nosotros, todas las batallas que estamos enfrentando, Señor, en particular. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, mi Señor. Que eso no sea un obstáculo para que podamos emprender lo que tú quieres que emprendamos, Señor. Te pido, amado Dios, y bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, amigos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pongan sus caritas para una fotito. Sonrían, tan tristes. Sonrían para sacarles una captura. A ver, voy a contar hasta 3, ¿ya? Para que se peinen. Sonrían. ¿Listos? El Diego se peina. ¿Listos? A ver. 1, 2, 3. Listo. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Chao. Gracias, Gavita. Chao, Emma. Amigos, Waldo, Sandrita, Karen, Chao. Andrea. Muchas gracias. Byron, Bendiciones. Mayito. Chao, chao, que tengan un buen día. Adiós, muchachos. Cuídense. Chao, Santi. Chao, Cris. ¿Quién más anda ahí? Andrea.